Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Hoy en esta mañana quiero compartirles unos versículos que hablan sobre la sanidad. Hay dos tipos de sanidades, la sanidad espiritual y la sanidad del cuerpo. Hoy en esta mañana quiero hablarles algo un poquito sobre la sanidad física del cuerpo. Hoy amaneció un poquito fresco aquí donde yo vivo y hace un poquito de frío. Bueno, quiero compartirles algunos versículos que busqué. Primero voy a leerles sobre Jeremías 33:6. Vamos a hacer un poquito del qué es lo que nos habla Dios aquí en su palabra. Jeremías 33:6. Bueno, así dice la palabra de Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí nos habla Dios que Él nos va a traer sanidad y medicina, dice. Entonces, debemos de tener fe y de confiar en Dios que así va a ser, porque a veces nosotros nos sentimos mal, nos duele alguna parte de nuestro cuerpo y a veces nos dura mucho esa enfermedad y a veces creemos que pues Dios no nos va a curar y debemos de tener fe en Él, de que Él así va a hacer, de que Él nos va a sanar. Entonces quiero compartirles otros versículos aquí vamos a ver aquí en Juan 5:1-9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 5:1-9. Juan 5:1-9. Bueno, así dice la palabra de Dios, dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 35 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Qué quieres? Le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, aquí podemos ver que dice que había un estanque de agua, que un ángel iba de tiempo en tiempo para agitar el agua y entraban los enfermos y sanaban. Bueno, y el paralítico, él, como no podía caminar, pues cuando se agitaba el agua, él quería ir, pero le ganaba otro, porque él pues no podía caminar, entonces tenía que haber alguien para que le ayudara a meterse al agua. Entonces dice que cuando pasó Jesús, le preguntó que si quería ser sano, y él le dijo que sí. Entonces nosotros
si tenemos alguna enfermedad o alguna cosa que nosotros sintamos en nuestro cuerpo, debemos de ir a Jesús, a Jesucristo, que Él es el que nos va a sanar, pero debemos, como les digo, debemos de tener fe en Él, porque pues a veces si no tenemos fe en Dios, pues cómo vamos a poder ser sanados. Entonces el paralítico tuvo fe en Jesús, que Jesús lo iba a sanar, y dice que fue sanado. Entonces dice que Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces el paralítico fue sanado por medio de Jesús porque él creyó en Jesús. Entonces vamos a leer en Salmos 38:3. Salmos 38:3. Dice aquí la palabra de Dios, dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Aquí podemos ver que a veces por causa de nuestro propio pecado nos enfermamos. Entonces, a veces cuando nosotros pues no hacemos las cosas que Dios nos manda y hacemos cosas que no nos convienen, que vamos y hacemos lo malo, nosotros debemos de darnos cuenta que al hacer todo eso malo va a haber consecuencias, y a veces una de las consecuencias es enfermedad, tanto espiritual como física. Entonces debemos de confiar en Dios y de hacer lo que Él nos está poniendo que hagamos. Si a Él no le gusta que hagamos cosas malas, pues hay que no hacerlas, porque a veces por culpa de nuestro pecado y todo lo malo que hacemos es que a veces estamos enfermos. Bueno, seguimos. En Mateo 9:12. Mateo 9:12. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bueno, a veces cuando nosotros vamos a la iglesia, pues a veces es difícil, ¿verdad?, llevar las cosas como Dios dice, porque pues si fuera fácil todos anduviéramos en la iglesia y todos no andaríamos en las cosas que no nos convienen. Entonces a veces cuando vamos nosotros a la iglesia o empezamos a buscar de Dios, pues desde un principio no vamos a empezar a cambiar de un día para otro, porque todo lleva su tiempo. Entonces a veces las demás personas nos critican, hablan mal de nosotros, porque dicen, mira, y va a la iglesia y anda haciendo esto y anda haciendo lo otro. Entonces dice que nosotros vamos a la iglesia porque necesitamos ser sanados por Jesús. Entonces, pero también no es de un día para otro, porque todo lleva su tiempo. Dios nos va a cambiar a su tiempo, pero también nosotros debemos de darle a Dios o sea, debemos de permitir también que Dios nos sane y nos ayude a cambiar, porque si nosotros decimos es que quiero cambiar pero no puedo, pero no le damos esa oportunidad a Dios a que nos cambie, pues tampoco nos puede, o sea, Él no nos obliga a que vayamos a Él a fuerzas. Entonces, dice ahí que cuando uno está enfermo, va uno al doctor. Por ejemplo, si yo estoy enferma, voy al doctor y ya para que me dé medicamento y sea sanada. Pero una persona que está sano, si yo no estoy enferma, ¿a qué voy al médico? Es obvio que no, pues no tendría que ir, porque ¿qué le voy a decir de que voy enferma? Entonces, así, si nosotros vamos a la iglesia o buscamos de Dios, leemos la Biblia, es porque queremos ser sanados, tanto física como espiritualmente. Entonces dice que por eso vamos, porque necesitamos ser sanados, vamos a la iglesia. Dice, al oír esto Jesús les dijo,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar de Dios es porque realmente necesitamos de Él. Si nosotros no necesitamos de Él, pues es obvio que no lo vamos a buscar. Pero pues todo el tiempo necesitamos de Jesús, todo el tiempo. Nunca estamos de que decimos, no, pues hoy no necesito de Dios, porque de hecho el amanecer con bien, pues es porque Dios nos está dejando que amanezcamos bien y es gracias a Él. Entonces vamos a leer, les leí Mateo 12, 9, 12, vamos a leer Marcos 2, 17. Marcos 2, 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dice en la Biblia, en otro versículo, dice que no hay justo ni aun uno. Entonces dice que Él vino a llamar a los pecadores. Dice, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, aquí podemos ver que dice en la Biblia que no hay justo ni aun uno. Entonces todos somos pecadores. Entonces Él vino a llamar a los pecadores. Entonces todos somos pecadores, todos necesitamos de Jesús. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Pero ¿quién es justo en este tiempo? En la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, si todos somos pecadores, todos debemos de buscar de Dios, porque Él ha venido a llamar a todos los pecadores. Entonces debemos de arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y tratar de agradar a Dios, tratar de buscar de Jesús. Bueno, aquí les leí Marcos 2:17, ahora vamos a leer ahí mismo Marcos 6:56. Marcos 6:56. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios. 56. Aquí está. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Se imaginan, hermanos? Dice aquí que todos los que tocaban solamente el borde de su manto quedaban sanos. ¿Se imaginan si nosotros vamos con ese arrepentimiento de todo lo malo que hemos hecho y vamos en oración a pedirle que Él sea el que nos sane, tanto física como espiritualmente? Él lo va a hacer, porque dice ahí que sacaban a los enfermos a las calles y le rogaban a Jesús que solamente los dejara tocar el borde de su manto, y al hacerlo ellos quedaban sanados. Entonces vamos a leer aquí en Tito 13. No, permítanme, hermanos, es Lucas 7, 6, 7. Lucas 7, 7 del 6 al 7. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Bueno, aquí dice que él le dijo que solamente, le dijo el hombre a Jesús que solamente dijera la palabra y su siervo iba a ser sano. Ese hombre tenía una persona pues que le ayudaba, un siervo dice, que le ayudaba pues como un trabajador. Entonces
era un trabajador para él. Entonces él fue a buscar a Jesús para que Jesús fuera a sanarlo, pero él no se sentía, dice aquí que no se sentía digno de que Jesús entrara en su casa, entonces bajo su techo, dice aquí, dice que entonces le dijo que solamente dijera la palabra y su siervo iba a quedar sano. Fíjense cuánta fe tenía ese hombre en Jesús, que él creía que con solamente Jesús dijera que su siervo iba a ser sano, su siervo iba a sanar. ¿Se imaginan toda la fe que él tenía en Jesús? Que él creyó en que solamente diciendo Jesús la palabra, aunque no lo tocara, iba a quedar sano su siervo. Bueno, vamos a leer aquí en Tito 1:13. Tito 1:13. Aquí dice la palabra de Dios, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dice que nosotros debemos de ser reprendidos de todo lo malo que hemos hecho para que podamos ser sanados en la fe de Jesús. Cuando nosotros estamos pecando, si nosotros estamos congregándonos en una iglesia, pero el pastor se da cuenta que aún seguimos haciendo cosas malas, dice que el pastor nos debe de reprender, ¿verdad? O algún hermano que conozca más de Dios y que pues siga las cosas de Dios mejor que nosotros, ¿verdad? Dice que el hermano nos debe de hablar a nosotros para que nos diga lo malo que estamos haciendo, porque a veces, aunque estemos haciendo muchas cosas malas, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Entonces, si hay un hermano que nos reprenda y nos diga pues que no debemos de hacer eso que estamos haciendo, porque pues el pecado es muerte, entonces dice que vamos a ser sanos en la fe, pero pues debemos de reconocerlo también y alejarnos de lo malo. Bueno, vamos a leer aquí en el último versículo que les busqué, hermanos, es en Lucas 8:40-56. Vamos a ver aquí qué dice la palabra de Dios. Es en Lucas. A ver, permítanme, hermanos. Lucas 8. Lucas 8. 40:56. 40:56. Así dice la palabra de Dios. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Si se dan cuenta, hermanos, aquí me quedo ahorita, les sigo leyendo, es el 45. Si se dan cuenta, aquí nos dice que esa mujer ya tenía 12 años con flujo de sangre y no se le paraba.
El flujo de sangre es como, por ejemplo, cuando nosotros de mujeres estamos en la menstruación. Entonces, imaginan 12 años, si uno con 4 o 5 días que dura, así, pues andamos ahí con dolor, con cólicos y pues muy, o sea, no andamos a gusto. Entonces, imaginan ella 12 años enferma de eso. Y dice aquí que ella ya había ido con médicos, había gastado todo cuanto ella tenía y ninguno la había podido sanar. Entonces dice que cuando Jesús iba entre la multitud, ella se acercó y tocó el borde de su manto y dice que fue sanada de ese flujo de sangre que tenía. Entonces dice que Jesús le dijo que quién lo había tocado y le dice Pedro y los demás que estaban con él que pues cómo era posible, ¿verdad? Que estaba preguntando quién me tocó si estaba en medio de una multitud y entre toda la gente pues se apretaban. Entonces dice que le dijo Pedro que cómo iba a preguntar eso pues si había mucha gente y lo apretaba. Entonces dice él que él sintió que salió poder de él. Enseguida dice, miren hermanos, dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Miren, hermanos, en la Biblia dice que en el Antiguo Testamento cuando una mujer andaba así con flujo de sangre, era inmunda en esos días y no podía tocar a nadie. Y todas las cosas, por ejemplo, la cama, la ropa, todo donde ella se sentaba y todo, ella tenía que lavarlo, tenía que lavar las cosas para que no fueran inmundos. Entonces, ella por eso se acercó a él temblando. Ella tenía miedo cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ella tuvo miedo de decir que ella había sido, porque ella no podía tocar a Jesús porque estaba inmunda en ese momento. Entonces, ella con su fe que ella tenía en Jesús de que iba a ser sanada, ella dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús voy a ser sanada. O sea, ella tuvo tanta fe en Jesús que ella con solo tocar el manto, ella sabía y tenía fe que iba a ser sanada. Entonces, cuando ella vio que Jesús se dio cuenta y que él preguntó que quién lo había tocado, pues ella pues quedó pues se dio cuenta que ya no estaba oculta. Entonces ella temblando se acercó a Jesús y le dijo. Entonces dice, vamos a seguirle. Dice, y él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Si se dan cuenta, Jesús tuvo misericordia de esa mujer y le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús sabía que la mujer tenía esa fe en él, que con solo tocar el borde de su manto iba a quedar sana. Por eso Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y podemos ver, hermanos, que esa mujer sufrió mucho esos 12 años con esa enfermedad que ella tenía. Y ella gastó todo lo que tenía, dinero, todo lo que tenía. Tal vez vendió todo lo que ella tenía también para poder pagarle a los médicos y ni aún así la sanaron. Pero en cuanto ella tocó a Jesús en su manto, luego fue sanada. Pero también nosotros debemos de tener fe en Jesús de que Él nos va a sanar. Bueno, entonces vamos a seguirle. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Si se dan cuenta, en el principio, cuando comenzamos a leer este pedacito de la Biblia, habla de que el hombre, el Jairo,
fue a buscar a Jesús para que él fuera a su casa a sanar a su hija. Entonces dice que Jesús se entretuvo ahí en la multitud y con la mujer esta del flujo de la sangre, que dice que ya después aún estaban hablando cuando vino uno de la casa del hombre y le dijo que ya no molestara más a Jesús porque ya su hija había muerto. Entonces dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Si se dan cuenta, aquí le está diciendo Jesús, solamente con que creas, ella va a ser salva. Aún, fíjense, aún ya la niña había muerto. Y aún así Jesús le dijo, cree solamente. Entonces dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y oraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Si se dan cuenta, que Jesús les decía que no lloraran por ella porque la niña solamente estaba dormida. Pero como ellos ya la habían visto que se había muerto, por eso se burlaban de Jesús, porque decían, ¿cómo es posible que si nosotros la estamos viendo muerta, él diga, solamente está dormida? Entonces vamos a seguir leyendo, dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Si se dan cuenta, hermanos, que ya la niña estaba muerta y aún así Jesús la revivió. Jesús le dio vida. Es tan hermoso conocer todo esto de la palabra de Dios, hermanos, que Dios aquí nos está enseñando que con solamente creer en Jesús y tener fe que Él va a hacer las cosas, nosotros vamos a ser sanos de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo lo que nosotros podamos sentir. Pero debemos de confiar, de tener fe y creer en Jesús. No nada más decir que pues Dios no nos cura, porque a veces nos quejamos y decimos, es que yo estoy enferma, tengo tanto tiempo mala y voy al doctor y no se me quita con el medicamento ni nada. Dios puso las autoridades. También nosotros cuando estamos enfermos debemos de ir al médico porque Dios puso las autoridades y un médico es una autoridad y Dios las puso para que nosotros podamos ser sanados por medio del medicamento, porque Dios también hizo eso. Pero más que nada de eso, debemos de confiar en Dios, que Él lo va a hacer. Entonces dice en un versículo, dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pues todo va a ser. Ese versículo no lo saqué, hermanos, ese de que les estoy hablando de la fe como un grano de mostaza, pero déjenme ver si lo puedo encontrar para leérselos. A ver, déjenme ver si es este. Es que ese no lo saqué, hermanos, pero este está en la Biblia. Está en la Biblia, pero está muy bonito también. A ver. Es en Mateo 17:20. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dice que si tuviéramos fe de las cosas, todo va a pasar, hermanos, todo va a suceder, pero siempre y cuando tengamos fe en Jesús. Y bueno, yo
pues hasta aquí me quedo, hermanos. Dios los bendiga y espero les haya gustado pues esto poquito que les hablé. Yo estuve buscando esos versículos de la Biblia para hablarles sobre la sanidad, para que se den cuenta que Jesucristo siempre nos sana, pero debemos de confiar en Él. Si estamos enfermos de alguna enfermedad grave o así, debemos de creer y tener fe que Él nos va a sanar y buscar de Él más que nada. Entonces, pues cuídense mucho y Dios los bendiga y pues, si Dios quiere, pues les seguiré subiendo videos y pues espero y les guste y si ustedes, como les he dicho en los anteriores videos, si ustedes, saben de algo de la Biblia, coméntenmelo para poder yo también, leerlo y pues aprender también de ustedes. Bueno, cuídense mucho y que Dios los bendiga y pues hasta el próximo video, hermanos.